desarrollar. ¿Qué más puedo caminar? Y a veces cuando pensamos en desarrollar, pensamos solamente en obras. Bueno, es que ya la agenda la tengo llena. Mi trabajo, la familia, el fin de semana tengo ocupado en esto y ya no tengo tiempo para hacer más. No, no estoy hablando de obras. Posiblemente el desarrollo simplemente va a ser interno, cambiar cosas internamente que antes estaban apagadas o que no estaban dando la medida, como la fe, por supuesto. Porque Dios quiere que hagamos todas las cosas en fe, que caminemos, hagamos las cosas por la fe. Y por la fe las cosas te llevan a hacerlas con confianza, con llenura, con confianza, libre de preocupaciones. Yo quiero crecer. Dice que la semilla en tierra buena hizo dos cosas, creciendo y desarrollándose, dos cosas distintas. Y dice que entonces dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces hay un propósito, dar fruto. Pero le decía que no basta oír la palabra, porque algo que nos puede cansar es estar oyendo y oyendo y oyendo y no mirar el resultado. Porque si algo nos gusta es el resultado, obviamente. Cuando te enfrentas a situaciones difíciles y ya no respondiste como respondías antes, ya no te preocupaste como te preocupabas antes, ya no reaccionaste alocadamente, quizás con enojo, como antes lo hacías, ahora has crecido en el Espíritu. Y cuando has crecido en el Espíritu, tienes la oportunidad de ayudar a otros. Pero cuando no crecemos en el Espíritu, no podemos ayudar a otros. Cuando estaba orando el hermano Alfredo acá, que oraba por mí obviamente, y decía, bendícelo, ayúdalo, úsalo para tu palabra. Y yo decía, sí, Señor, quiero bendecir, quiero ayudar, quiero sanar, quiero bendecir, Señor. Sí, yo también oraba, sí, Señor, escucha esa oración, porque yo quiero eso. Yo tengo el deseo de sanar, pues yo tengo el deseo de bendecir. Entonces yo veo que el resultado es el que nos trae gozo a nosotros. Pero la palabra no solamente es para oírla, sino para ponerla por obra. Es para que nosotros sepamos que hay cosas que tenemos que hacer. Sigue diciendo ahí que cuando se quedó solo, sus seguidores le preguntaron, el versículo 10, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Y él les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Diga conmigo, la palabra es para mí. La palabra es para mí. A ustedes se les ha concedido enseñarles, revelarles el misterio del reino de Dios. Pero a los que están afuera reciben todo en parábolas. Entonces la palabra es para nosotros, para descifrarla por el Espíritu. Diga conmigo, descifrarla. Descifrarla, es decir, que yo tengo que saber que detrás de la letra hay algo que Dios me quiere decir. Ahí está el mensaje de Dios. Ahí está lo que Dios me quiere hablar para ese momento específico. Si nosotros leemos la palabra, meditamos en la palabra de Dios y tenemos preguntas, Dios nos va a hablar por medio de su palabra, quizás ajeno a lo que está escrito, pero a través de lo que está escrito nos va a hacer saber la respuesta de lo que nosotros estamos orando a Él. Dice que les decía, a vosotros se les ha sido dado el misterio, pero a los que están afuera lo reciben en parábolas. Para ellos no es este misterio. Dice, para que viendo vean, pero no perciban. Oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y Jesús les dice, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Entonces la parábola o la palabra, la semilla, según ese versículo 12, es para ver, es para entender. Diga conmigo, es para entender. Y es para ser sanado también. Yo quiero sanidad. Yo quiero sanidad en cada área de mi vida. Quiero sanidad en mi salud física, pero quiero sanidad en mi espíritu, quiero sanidad en mis pensamientos.
¿Ha entendido usted que estamos en el reino de Dios? Porque a veces veo yo lo del mundo. Mire, a veces escucho una canción porque uno se va a meter a lugares donde uno va a comer, pues. Y pasan una canción, hermano, que te recuerda el pasado, que te recuerda lo que cantabas y lo que vivías antes. Pero en el momento dices, no, pero yo soy de otro reino. Yo soy de otro reino. Yo no soy de ese reino. No niego que a mi alma le gusta. No niego que a mi carne le gusta eso. No niego eso. Pero en el momento que lo escucho y que mi alma, hermano, empieza a pajarear, mi alma empieza a levantarse, en el momento digo, no, pero yo soy de otro reino. Yo soy de otro reino. Y en el reino que yo vivo, no se practica eso. Se oye muy bonito, y es que el diablo, hermano, es especialista para engañar a la gente. Dicen, no, yo oigo música pero sana, dicen. Oigo música mundana pero sana. Eso es del diablo, mi hermano. Eso es del reino de las tinieblas. Eso es de allá. Son cosas que salieron de allá, de una mente melancólica, de una mente que tiene pasiones encontradas, hermano. Y dicen, no, es que es música sana. No existe en el mundo la música sana. Por supuesto hay unas que están peores, pues. Pero ese es otro reino. Yo cuando entiendo, yo estoy en el reino de Dios. Este es mi reino, esta es mi casa y no tengo por qué andar tocándolo de allá afuera. Por eso, ten cuidado con tu alma, porque tu alma te quiere traicionar. Y cuando el hombre se deja traicionar, acomoda las cosas. La acomoda de manera que sí pueda practicarlas. ¿Qué va a pasar? Que va a pasar que la semilla va a ser sembrada y se le puede echar la culpa a tantas cosas de que no ha habido fruto, pero posiblemente somos nosotros mismos que no hemos cuidado. Entonces, la palabra es para nosotros. Según ese versículo 12, es para ser entendida, para que entendamos, para ser perdonados, para ser sanados, para ser convertidos. El versículo 14, él dice que el sembrador siembra la palabra. Diga conmigo, el Señor siembra la palabra. ¿Cómo la siembra? A través de sus siervos, a través de la predicación. Él siembra la palabra. Y el sembrador es buen sembrador. Tal vez el predicador no sea del todo correcto, y esa es la maravilla del evangelio, que el Señor puso algo perfecto en vasos imperfectos. Y yo te aseguro que en el mundo te vas a encontrar predicadores que te va a gustar cómo predican, y vas a encontrar predicadores que no te gusta cómo predican. Pero de cualquier manera Dios hace la obra. De cualquier manera Dios hace la obra. El sembrador es el que siembra la palabra. Es el Señor Jesús a través de sus siervos. Y el versículo 15 empezamos a ver esos enemigos a vencer, y que hay cosas en las que yo debo de trabajar para que mi vida dé fruto. Y dice el versículo 15, estos son los que están junto al camino donde se siembra la palabra. Aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Entonces yo debo de trabajar en entender la palabra, porque ese mismo pasaje en Mateo 13, 18, dice que el que no entiende la palabra, dice, vosotros puedes escuchar la parábola del sembrador, versículo 18, 13, 18 de Mateo. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. Entonces yo debo de trabajar en entender la palabra. Yo te animo mi hermano, a que cosas que no entiendes no las botes, no las tires, hasta que Dios te diga, tira eso, eso no es mío, échalo a la basura. Pero posiblemente viene una palabra que choca contra tu entendimiento. No, pero ¿cómo va a ser? Eso no es lo que yo he aprendido, eso no es lo que yo he practicado. Pero cuando voy a la palabra y digo, pero ahí está. Y entonces yo te animo a que no lo tires, no lo eches a la basura. Mejor ven delante del Señor, Señor, háblame, Señor.
Y vas a mirar que Dios te va a empezar a abrir tu entendimiento, abrir el corazón. Y vas a ir entendiendo que hay una palabra del reino. Diga conmigo, palabra del reino. Porque cuando Dios piensa y cuando Dios habla, no habla en pequeño. No voy a pensar que cuando Dios habla, habla de Russellville, Alabama. No, mi hermano, esto es demasiado pequeñito. Él habla de reino. Él habla de todo el mundo. Por eso el que oye la palabra y no la entiende, el que oye la palabra del reino y no la entiende, dice ese versículo 19, dice que el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces debo de trabajar en entender la palabra, en recibir revelación. A veces yo escucho predicadores y lo hemos escuchado. El apóstol Otto mismo ha compartido, dice, a veces hay personas que tienen que escuchar el mensaje 50 veces, el mismo mensaje, la misma predicación, antes de que voltee el disco dentro de su ser. ¿Por qué? Porque llega un momento cuando viene un entendimiento espiritual. ¿Qué fue lo que le pasó a los discípulos cuando el Señor Jesús los llamó? Porque los fariseos, saduceos, sacerdotes, ellos no pudieron mirar en el Señor Jesús al Hijo de Dios, que vino a salvar, que vino a liberar, que vino a morir por los pecados. Pero cuando los pescadores como Pedro, Andrés, Juan, Jacobo y Mateo, recaudador de impuestos, miraron al Señor Jesús, ellos tuvieron entendimiento espiritual. Y por eso cuando el Señor Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, algunos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres alguno de los profetas, pero dice, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y entonces Pedro manifiesta que él recibió revelación de Dios. Diga conmigo, revelación de Dios. Y en esa revelación le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, entendimiento. Si le quieren robar la palabra al que entendió, ¿se imagina al que no entendió? Porque después de que entendiste, el diablo te quiso robar de cualquier manera. Solamente que tú te agarraste de esa palabra, entendiste que era un tesoro para tu vida y dijiste, esta no la voy a soltar, esta es mía. Pero se imagina el que no entendió. Dice que al instante viene el enemigo y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Por eso yo debo de prestar atención a Dios. Señor, háblame. Yo me desespero cuando no entiendo, porque a veces se embota el entendimiento. A veces estoy abierto espiritualmente, leo la palabra y no dejo de ver cosas, hermano. Estoy leyendo y estoy apuntando y wow, y cada versículo, pero a veces leo y yo en cero, hermano. En cero, como dijo el apóstol un día, así como algunos de ustedes, en cero, hermano. En cero. Una vez ayuné para eso, fíjese, Señor, voy a ayunar mañana. Porque yo leo la Biblia y cuando voy en un versículo, ya se me olvidó lo que dijo el versículo anterior. Voy leyendo y cuando estoy leyendo este versículo no tengo ni la menor idea que dijo el versículo que acabo de leer. Tapado completamente. Y me metí y dije, yo voy a ayunar mañana, Señor, porque yo quiero. Y se rompió eso, hermano. Y volví otra vez. Qué sabroso volver otra vez. Pero hay algo que yo debo de trabajar y es en entender la palabra. Entender la palabra del reino. Por eso, repito, te animo a que no botes las cosas. Si hay algo que no entiendes, no lo botes, porque tal vez eso es tu solución. ¿Cuántas veces yo he desechado algo y años después me doy cuenta que eso era mi solución? Y digo, debería de haberlo agarrado hace años, pero tuve que trabajar tantos años porque no lo agarré la primera vez. Entonces, trabajar en entender la palabra. La segunda cosa, dice el versículo 16, de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos. Miren lo que dice, sino que solo son temporales. Entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Entonces trabajar en entender la palabra, pero también voy a trabajar en no ofenderme.
Diga conmigo, no ofenderme. La versión King James dice que se ofendieron. No sé si me pueden buscar la versión King James ahí, no, tal vez no. Pero la versión King James, la última parte, dice que caen cuando se ofenden por causa de la palabra. ¿Por qué alguien se puede ofender por la palabra? ¿Sabe por qué? Porque siente que no le da resultado. Pero si yo hago lo que me dicen, pero si yo escucho, y la persona empieza a ofenderse, porque ahí dice esta versión, dice que son temporales cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra. O sea, hay muchos cristianos, perdón Señor, pero creo que muchos, no pocos, que se ofenden con la palabra porque ven que no les da resultado. No, pero es que así como lo pone el predicador, a mí no me funciona. Ya traté. Y la persona se empieza a ofender. Y debe de saber, hermano, que tal vez la razón que no le funciona es por algo que tiene que arreglar. Pero ¿cuánta gente se ofende? Y están ofendidos. La gente que se va al mundo o que se aleja de la fe y dice, no, eso es mentira, eso no es verdad. Porque según ellos ya probaron y no les funcionó. Y llegaron al punto de ofenderse. Y entonces debo de cuidarme de no ofenderme. Lo intenté y fracasé. ¿Qué voy a hacer? ¿Ofenderme? ¿Enojarme con Dios? ¿Enojarme con el predicador? ¿Enojarme con la Biblia? No me sorprendería que más de alguno le haya dado su zorrajón a la Biblia, hermano. Esto no funciona. Y al rato redarguido uno baja y la levanta otra vez. ¿Y esta Biblia qué culpa tiene? Pues ¿no seré yo? ¿No seré yo el que tengo que arreglar algunas cosas? Porque la gente es dada a ofenderse. Tengo que trabajar en tener entendimiento espiritual, porque hay enemigos. Lo que quiero decirte hoy es que no basta con llegar, sentarte, oír la palabra, oír al que predica y me voy a la casa y ya. Y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Yo no he visto resultado. Es que piensas que solamente es llegar a la iglesia, sentarte, escuchar al predicador e irte a la casa. No, mi hermano. Hay cosas que hay que trabajar. Una es, quiero entender. Lo segundo, no ofenderme. No me puedo ofender por la palabra del Señor. Lo intenté, creí que lo estaba haciendo adecuadamente y no me funcionó. Debe de haber algo que tengo que arreglar. Si usted se mete al internet a buscar aquellos que se enojan con la tecnología, hermano, y zorrajan las cosas, usted encuentra de sobra, hermano. Los benditos printers, hermano, que no, impresoras pues. Las benditas impresoras, hermano, que a veces no quieren trabajar. Y no quieren. Y ahí en los videos en internet están los que agarran las impresoras, las zorrajan, las rompen porque no las pudieron hacer trabajar, pero tal vez era una cosita pequeña que tenían que arreglar. Ellos están seguros que siguieron todas las instrucciones, que leyeron el manual y que están haciendo todo al pie de la letra. Pero puede haber algo que lo están haciendo mal. Y a veces al cristiano le pasa lo mismo con la palabra. Ya lo traté. Ya miré, ya puse mi empeño y sin embargo no veo que me cause el resultado que la palabra de Dios dice. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, desarráigate y plántate en el mar y te obedecería. Dice la Bastardía de las Américas, te habría obedecido. Quiere decir que ya lo probó pues, pero no le funcionó. Te habría obedecido. No, Señor, no funciona. ¿No será que yo no he llegado al punto donde Dios me quiere tener en la fe? Cuando digo fe, mi hermano, mire, si yo te hablo mucho de la fe, también te me puedes ofender. Porque vas a decir, pero sí creo. Pero sí creo. Crees que sí crees, que es otra cosa. El apóstol Otto fue al sur de México y oró por un pastor que quería tener hijos y oró por él, por su esposa, para que tuvieran hijos. Y entonces estaba un profeta de México, de la Ciudad de México, ahí a un lado y le dijo, apóstol, él no está creyendo. Dice aquel, me enojé con el profeta. ¿Cómo que no estoy creyendo? ¿Cómo que no estoy creyendo? No es él, dice el Señor que él no está creyendo.
él no está creyendo la palabra. Sí estoy creyendo. No, dice el Señor que no estás creyendo. Es que a veces creemos que sí. Y me puedo ofender por eso, porque ya traté y no me funciona. Ya traté y no me sale como dice el manual. Hay algo que puedo estar haciendo mal. Quiero unirme al propósito de Dios, porque la Biblia me llama a unirme al propósito de Dios. Si yo me uno al propósito de Dios, con los intereses de Dios, me van a funcionar las cosas. Si me uno al propósito de Dios, con los intereses de Dios, no con los míos, me van a funcionar las cosas. Entonces hay cosas que puedo estar arreglando, pero me puede pasar que me ofendo con la palabra. Y entonces quiero decirte que una de las cosas es no ofenderte con la palabra, porque cuando te ofendes, dejas de tratar de hacerlo. Dejas, ya no insistes. Y es que los hombres de Dios, si usted mira la historia de los hombres de Dios, usted se va a dar cuenta que los hombres de Dios, los que Dios levantó poderosamente y que los usó grandemente, son hombres que fracasaron rotundamente al principio. Completamente. Y a veces llegaron al punto donde, Señor, ya no quiero tratarlo, esto no me funciona. Y Dios dice, no lo has hecho bien. Estudia la historia. A mí me gusta leer historia, sobre todo de hombres recientes del siglo pasado, pues, donde a todos les fue mal. A todos fracasaron, todos pensaron estar haciendo las cosas como Dios quería que las hicieran, pero su entendimiento espiritual no se había afilado o afinado con la voluntad de Dios todavía. Pero quiero decirte, no dejes de tratar, porque como dijo aquel, ¿quién inventó la luz? ¿Edison? ¿Quién inventó el foco? Edison, sí. Sí, Edison. Le dijeron, mira, intentaste 1000 veces, fracasaste de cómo hacer el foco, porque 1000 veces lo intentó. O sea, lo intentó una vez, no funcionó. Otra vez, no funcionó. Otra vez, no funcionó. 1000 veces. Y después de 1000, le pegó, hermano. Cuando miró que esa bombilla se quedó prendida y no se apagaba. Y dijo, 1000 veces fracasaste. Dijo, no, aprendí 1000 maneras de no hacer ese foco. Ahora él te puede decir, de esa manera no funciona. Yo no fracasé, yo aprendí que de esa manera no funciona. Y a veces en el evangelio hacemos cosas que estoy aprendiendo que así no funciona. Ya traté de hacerlo de esa manera y no funcionó. Pero cuando encuentro la manera como funciona, puedo ayudar a otro. Si es que me hace caso, pues. Pero si no me hace caso, también él va a aprender 1000 maneras de cómo no salen bien las cosas también. Y se desespera uno. Mil veces, hermano, estamos hablando de años. Años tras años tras años. Hay personas que han tardado 20 años, 25 años tratando de hacer la obra de Dios y no funcionó. Hasta que se rindieron a Dios y Dios les dijo, mira, es de esta manera. Pero uno es dado a ofenderse. ¿Y cuánta gente se ha quedado en el camino ofendida? Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. El versículo 18 dice que otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo. Y entonces hay que trabajar la fe. Diga conmigo, la fe. Mire, hay que trabajar en entender, hay que trabajar en no ofendernos y hay que trabajar la fe en no preocuparse. Como que Dios dijera, mira, hasta que te calmes. Ya le platiqué yo que tengo un problema de la tiroides, ¿ya? De la tiroides en mí. Y yo llegaba a la iglesia, hermano, y a trabajar, a predicar, a mirar que todo estuviera bien. Y llegaba a la casa matado, hermano. Llegaba, sobre todo los domingos, llegaba a la casa, me tiraba en la cama, me hacía roscas, ¿sí me entiendes? Roscas, rodillas, y tapado de pie a cabeza y estaba temblando, hermano. Una media hora por lo menos me estaba muriendo, literalmente me estaba muriendo. Ya pasaba media hora, 40 minutos, ya me empezaba a alivianar. Ya después de eso ya podía salir
a la sala a ver televisión y que sea. Pero me di cuenta que a veces me ponía algún programa cómico, el Chavo del Ocho, ¿no? Ponía un programa cómico en la televisión cuando llegaba de predicar y rápido me alivianaba, rápido. Yo dije, pues, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Hasta que descubrí que cuando yo estoy tenso, estoy en la iglesia tenso, estoy cuidando el sonido, estoy cuidando acá, estoy cuidando allá, estoy preocupado por la palabra, estoy cuidando a los músicos, estos que a veces se equivocan, a veces veo que no fluyen en la alabanza y yo estoy, hermano, y estoy tenso, pues. Entonces la tiroides en mí se cierra y no trabaja. Y el que sufre las consecuencias es mi cuerpo. Pero cuando me pongo a ver un programa cómico, me relajo, me río, disfruto y la tiroides empieza a trabajar. Y entonces hay cosas, hermano, que trabaja, que hasta que me calmo. Ya conmigo, no preocuparme, tener fe. Y ahora ya sé que si me preocupo o si me pongo tenso, mi organismo no trabaja como debe trabajar. Mejor me relajo, relajado, hermano. Y el cuerpo empieza a funcionar a su manera. No preocuparse, dice ahí, dice, otros son aquellos, versículo 18, en los que se sembró la semilla entre los espinos. Son los que han oído la palabra. O sea, sí le sembró, ese es el punto. Sí le sembraron la palabra. Tú vienes cada culto y yo te siembro la palabra en el corazón. Dios te la siembra a través de la predicación, pues que yo doy. Pero a veces nos quedamos ahí nomás. Pero no basta solamente ser sembrado, sino que estos son los que, dice ese versículo 19, que las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Entonces voy a trabajar en la fe, en no preocuparme, en confiar, en no mirar hacia los demás que prosperan a la manera del mundo. ¿Cómo prospera el mundo? Trabajando y alejándose de Dios. Trabajando y alejándose de Dios. Trabaja y trabaja y trabaja, trabajando 7 días a la semana y dice, no, yo no tengo tiempo de ir a la iglesia porque yo tengo que trabajar para prosperar. Ellos están metidos allá, pues. Pero cuando yo vengo a Dios, digo, Señor, tú me vas a prosperar a mí. ¿Cuándo creemos que Dios nos va a prosperar? Mire, yo cuando descubrí la primera vez que yo descubrí cómo prospera Dios, yo me sorprendí. Porque teníamos reuniones con los pastores. Siempre decían, estamos levantando una ofrenda para una necesidad de nuestra iglesia, un hermano de nuestra iglesia, y no, si pueden ayudar ustedes, pues les agradeceríamos. Y yo nunca cargaba. Yo siempre cargaba mi tarjetita de crédito todo el tiempo. Con esa iba a comer a un buen restaurante, hermano, pero con mi tarjeta de crédito. A fin de mes pagaba el bill completo, nunca quedaba de ver, completo. Y ya estaba sin dinero, pero listo para seguir rayando la tarjeta otra vez. Cada mes, pero yo me cansé de nunca cargar. Hice una oración que yo no sabía ni lo que estaba haciendo siquiera, hermano. Señor, dame para dar, Señor. Automático, hermano. Automático. Yo fui el primero que me sorprendí. Nomás le dije, Señor, dame porque ya me cansé de no tener para dar. Dame para dar, Señor. Y yo descubrí cómo Dios bendice. Descubrí que hay llaves por las cuales Dios bendice. Entonces hay gente preocupada por la prosperidad a la manera del mundo. Y dice aquí que en eso se siembra la semilla, pero no dan fruto, se ahoga la semilla, porque las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra. En lugar de estar deseando las demás cosas, mejor declara, basado en la palabra de Dios, que Dios tiene lo mejor para ti. Amén. Mejor declara. En lugar de estar preocupado, deseando las cosas solamente de allá afuera. No, Señor, tú tienes cuidado de mí. Yo soy tu hijo. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Y cuando entiendo eso, tú tienes lo mejor para mí, Señor. Porque yo soy hijo de Dios. Y entonces declaro las cosas basado en la palabra, no en los deseos de las cosas materiales. Porque las cosas materiales nunca van a saciar el alma o el espíritu del hombre. Nunca. A menos
de que sea la contestación de una palabra de fe. ¿Por qué? Porque no te estás saciando la cosa material, sino el resultado de una palabra de fe que hablaste en tu vida. Y entonces trabajar la fe, no preocuparse, confiar en Dios, no mirar cómo prosperan los demás, porque la manera que los demás prosperan posiblemente van a un fracaso. ¿Sabe por qué? Porque adquieren las cosas, ponen su confianza en las cosas, ponen su confianza en lo material y se olvidan de Dios. Y cuando pierden eso, no tienen de qué agarrarse. Sin embargo, tú cuando prosperas, tú confías en Dios y sabes que si todo eso se perdiera, tú sigues teniendo a Dios, sigues teniendo al Señor. Él es el que te va a sacar adelante. Entonces hay que trabajar en la fe. Hay que trabajar en la fe. Ahora que estuve el lunes allá, el apóstol nos hablaba, nos decía, es que no prosperan ustedes, pero porque no se ocupan de la obra de Dios. Y nos preguntaba, vamos a pintar la iglesia aquí. Nos decía, ¿cuándo fue la última vez que pintaste la iglesia? Dijo, hace 20 años, Señor. Y nos hablaba y nos decía, ustedes ya deberían tener una estación de radio, ya deberían de tener un canal de televisión. Dijo, en Estados Unidos está caro, dijo él, aquí sale de 10 a 20 millones una estación de radio. Dijo, pero en México y en Guatemala allá es barato, dijo. Ya deberían de tener, no de una buena sanjuaneada. Pero tiene razón. Tiene razón. Y entonces, cuando veo, tengo que trabajar la fe, yo dije, sí, Señor, sí. Eso es lo que yo necesito, espíritu de fe. Diga conmigo, espíritu de fe. Espíritu de fe. Y el espíritu de fe es contagioso. Es decir, que el espíritu de fe se te pega como el virus. Solo que te acerques a alguien que lo tenga. Es la única manera. ¿Cuántos queremos espíritu de fe? Mira, hermano, el espíritu de fe viene solamente que te acerques a alguien que lo tenga. Es como el virus, igual, es exactamente lo mismo. Se te pega, lo tienes, pero digo, Señor, yo quiero ese espíritu de fe. Por eso yo voy a las enseñanzas, a la central, hermano. No es muy incómodo andar corriendo, hermano, llegar desvelado, llegar un día y al otro día vuelta para atrás, hermano, y andar desvelándose y manejando. Pero yo ando atrás de algo, espíritu de fe, porque eso no tiene precio. Porque si pierdo todo lo que tengo, pero tengo el espíritu de fe en Dios, voy a salir adelante. No hay nada que me pueda detener. Y entonces yo debo de trabajar la fe. Y la última cosa, dice el versículo 20, ya para la buena semilla, dice que otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales dice que hacen dos cosas para poder dar fruto. Oyen la palabra, diga conmigo, oír la palabra. Y lo segundo es aceptarla. Y aceptarla no es un aceptamiento mental, es aceptarla espiritualmente. Porque puede ser que con tu mente digas sí, pero la pregunta es, acá adentro dice sí. Esa es la pregunta. Acá adentro dice sí. Porque cuando acá adentro dice sí, sí, la acepto, la recibo, amén, así es. ¿Sabe, hermano? Yo me he dado cuenta que hay cosas en la vida que uno no puede aceptar. De verdad, hay cosas que uno no puede aceptar. Yo ahora que venía de allá, venía hablando con Dios. Porque hay cosas que yo no acepto. Por ejemplo, unas cosas que yo no es que no acepte, sino que no van conmigo, pues. Por ejemplo, fiestas a cada rato, fiestas de cumpleaños, fiestas de 15 años, fiestas de esto, fiesta del otro. Hasta me enfada mi hermano. Y yo venía platicando con Dios y yo le decía, Señor, ahí venía de Multon para acá. Venía platicando con Dios, le decía, Señor, ¿por qué soy así, Señor? Porque venía platicando con mi esposa de un tema. ¿Por qué soy así? Si tan fácil que fuera darle por su lado a todo mundo, Señor. No, de veras, Dios. Hermano, para mí sería una bendición. ¿Por qué soy así, Señor? ¿Por qué soy así? Tan fácil que me fuera a darle por su lado a todo mundo, decirle que sí y estar yo contento con todo mundo. Y me habló el Señor. Me dijo, ¿sabes por qué no lo aceptas? Porque no es correcto.
Con razón. Porque yo me aflijo, hermano. ¿Qué me cuesta decirle a todo mundo que sí? ¿Qué me cuesta darle a todo mundo por su lado y me quito de enojos y de desacuerdos y de todo? ¿Por qué? Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué no estoy de acuerdo con ellos, Señor? Y me dijo, ¿sabes por qué no estás de acuerdo? Porque no es correcto. Por eso. Gracias, Señor. Porque hay cosas que no puedes aceptar. Yo me doy cuenta que hay cosas que no puedes aceptar. Señor, si tan fácil que fuera, Señor, aceptar. Soy republicano, soy demócrata, soy de todo, Señor. Al fin, que pues de cualquier manera, ¿cuál es el problema? Pues, pero no puedo. Y dice que los que dan fruto, dice que hacen dos cosas. Oyen la palabra, pero la aceptan. La aceptan es cuando dentro de ti, tú recibes y dices, sí, así es. Así es. Yo he escuchado predicadores que yo respeto mucho, pero no puedo aceptar lo que están diciendo. No lo puedo aceptar. Y yo lo respeto. ¿Por qué no lo puedo aceptar? Porque aquí adentro, no, pues, no es así, pues. No es así. Entonces, para dar fruto, oír la palabra. Diga conmigo, oír la palabra. Pero la segunda es aceptarla. Es cuando dices, sí, yo recibo, Señor. Recibo dentro de mi ser. Dice ahí, pero las preocupaciones, versículo 20. Otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra y la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Entonces hay enemigos a vencer. Y hay cosas en las que tengo que trabajar. Diga conmigo, tengo que trabajar. ¿Cuáles fueron? Una, entender la palabra. Amén. Sí, ni eso entendimos. Ni eso entendimos. Entender la palabra. La segunda cosa, no ofenderse. Si te ofendes, se tronó el asunto. No ofenderse. No me da resultado, no te ofendas. De que se puede, se puede. Solamente que no has hallado el punto como es. Y la tercera cosa, trabajar la fe. Por eso escucha palabra de fe. Escucha palabra que alimente tu fe, que te traiga confianza. Que te hagan ver que las cosas están bien. Aunque parezcan que no están bien, pero están bien. El Señor Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Y Él dice, confiar. Yo he vencido al mundo. Diga conmigo, confiar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Confiar. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Porque Dios está con nosotros. Y yo voy a trabajar la fe en el nombre de Jesús. Pásalo para la alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. El primer versículo que leímos dice que cualquiera que oye las palabras y no las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Dice, pero no se cayó. Diga conmigo, no se cayó. No se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye, diga conmigo, el que oye. Entonces la semilla sí se siembra. O sea, el problema no es de que no se siembra la semilla, sí se siembra. Todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y grande fue su destrucción.